Hay momentos en la vida donde el destino decide quitar el velo de nuestros ojos de la manera más inesperada, recordándonos que las apariencias suelen ser el refugio preferido de las almas más oscuras. Ricardo Valenzuela era un hombre que creía tener el control absoluto de su destino. Un empresario exitoso cuya fortuna en Monterrey crecía al mismo ritmo que el vacío en su propio hogar, marcado por una tragedia que no encontraba consuelo en la medicina. Jamás pasó por su mente que la llave maestra para sanar a su familia no se encontraba en los costosos especialistas extranjeros, sino en la humildad de una mujer que el mundo prefería ignorar. Aquella tarde de enero, al regresar a su imponente mansión antes de lo acostumbrado, Ricardo estaba a punto de descubrir que la lealtad que tanto pagaba era una mentira, y que la esperanza tenía un aroma a tierra mojada. La escena que lo recibió al abrir las pesadas puertas de madera tallada fue un choque directo contra su realidad de mármol y acero, un contraste tan fuerte que lo dejó sin aliento en medio del pasillo principal. Mientras el silencio de la casa solía ser la única compañía de su pequeño hijo Mateo, ahora unos acordes lejanos de un radio popular y una voz dulce rompían la rigidez del ambiente con una calidez casi prohibida. Allí, entre las sombras de la opulencia, Elena Guadalupe sostenía las manos del heredero con una ternura que Ricardo no había visto en años, desafiando todas las órdenes estrictas de la gobernanta. Era un momento de pura magia humana, pero también el inicio de una tormenta de injusticias, pues nadie en esa casa imaginaba que la sencillez de Elena ocultaba una verdad capaz de derrumbar el imperio de soberbia que otros habían construido con tanto esmero. Para quienes miraban desde afuera, Elena era solo una empleada más, una mujer de manos curtidas por el trabajo digno y ojos que guardaban la sabiduría de los pueblos antiguos. Pero para el pequeño Mateo, ella era el único puente hacia la vida. El millonario se detuvo, oculto tras la columna de la entrada, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta al ver a su hijo esbozar una sonrisa que creía perdida para siempre en el abismo du trauma. Sin embargo, la alegría duró poco, pues la figura severa de la gobernanta Beatriz ya se aproximaba con el paso firme del verdugo, lista para castigar aquella muestra de afecto como si fuera el peor de los delitos. En ese instante de tensión máxima, el destino de todos en la mansión Valenzuela comenzó a cambiar, preparándose para una revelación que dejaría a todo Monterrey con la boca abierta por la sorpresa. Antes de seguir adelante con este relato que seguramente tocará las fibras más profundas de su corazón, me gustaría pedirle un pequeño favor para que nuestra comunidad siga creciendo unida por los valores que nos definen. Por favor, escríbame ahora mismo en los comentarios desde qué rincón de nuestro hermoso México o desde qué parte del mundo nos está escuchando en este momento, pues su presencia es lo que da sentido a estas historias. Queremos saber si nos acompaña desde las coloridas calles de Guanajuato, el calor de Monterrey o quizás desde algún lugar lejano donde todavía se valora la verdadera lealtad y el respeto por los mayo res. Su comentario no solo nos ayuda a conocernos mejor, sino que prepara el terreno para que juntos descubramos qué fue lo que Ricardo encontró realmente. En el cuarto de su hijo, aquella tarde inolvidable, la sospecha comenzó a bailar en la mente del magnate como una sombra persistente, pues mientras sus ojos veían amor, las quejas constantes de Beatriz sobre la negligencia de Elena resonaban como ecos de desconfianza en sus oídos. ¿Cómo era posible que la mujer, a la que pagaba una fortuna para mantener el orden, le dijera que la cuidadora humilde era un peligro, cuando lo que él presenciaba era un milagro viviente? El millonario sabía que en el mundo de los negocios las pruebas lo son todo, pero en el mundo de los sentimientos a veces la verdad se oculta detrás de un delantal gastado y una canción de cuna con el corazón latiendo con fuerza. Decidió que ese sería el último día que observaría desde la distancia, sin saber que la humillación que Elena estaba por sufrir sería el catalizador de una justicia divina que nadie podría detener. La ciudad de Monterrey, con su imponente cerro de la Silla custodiando el horizonte, era el escenario donde Ricardo Valenzuela había construido su reino de acero y cristal. En el corazón de San Pedro Garza García su mansión se alzaba como un monumento al éxito, pero por dentro el aire se sentía tan frío como el mármol de sus pisos importados de Europa. El eco de los pasos sobre el granito era lo único que llenaba las habitaciones, pues desde que la tragedia golpeó a la familia, la alegría parecía haberse mudado a otro código postal. No había risas ni música,
Solo el zumbido constante de los equipos médicos que rodeaban al pequeño, Mateo en un intento desesperado por devolverle la chispa a sus ojos cansados. Elena Guadalupe caminaba por esos pasillos con una suavidad casi invisible, llevando consigo el aroma a flores silvestres y tortillas recién hechas que todavía impregnaba sus ropas humildes. Originaria de un pequeño pueblito donde la tierra es sagrada e inspira respeto, Elena traía en su mirada la luz de quienes saben que la vida no se mide en billetes de 500 pesos, sino en momentos de paz. Su delantal, aunque un poco desgastado por el uso constante, siempre estaba impecable, reflejando la dignidad de una mujer que había llegado a la gran ciudad para chambear con el corazón en la mano. Para ella, el lujo de la mansión no era motivo de asombro, sino un obstáculo que impedía que el alma del joven heredero pudiera sanar de verdad. En el extremo opuesto de esa balanza moral se encontraba Beatriz, la gobernanta de la casa, una mujer cuyo uniforme oscuro y perfectamente almidonado parecía una armadura contra cualquier tipo de sentimiento humano. Beatriz despreciaba profundamente el origen de Elena, viéndola no como una compañera de trabajo, sino como una intrusa que ensuciaba la pulcritud de la residencia con sus costumbres rústicas. Ella creía firmemente que la disciplina estricta y el silencio absoluto eran las únicas herramientas válidas para cuidar al pequeño, y veía en la bondad de la cuidadora una debilidad que debía ser erradicada. Con una mueca de superioridad vigilaba cada movimiento de la mujer humilde, esperando el menor descuido para lanzarle sus dardos de veneno y recordarle cuál era su lugar. Aquella tarde, Elena decidió que el silencio en el cuarto de Mateo era demasiado pesado para un alma que necesitaba recordar la alegría de vivir. Con manos temblorosas pero decididas, encendió su pequeño radio para que las notas de un huapango tradicional llenaran el espacio estéril, rompiendo la monotonía de los monitores cardíacos. Tomó suavemente las manos del muchacho, que permanecía sentado en su silla especial, y comenzó a moverse al ritmo de la música, cantándole bajito historias sobre las montañas y los ríos de su tierra natal. Fue en ese momento sagrado cuando algo increíble ocurrió, pues Mateo, que llevaba meses sumido en una apatía profunda, movió un dedo y esbozó una sonrisa tan ligera como el vuelo de una mariposa. De pronto, la puerta se abrió de golpe y la figura sombría de Beatriz irrumpió en la habitación, apagando el radio con un movimiento brusco que rompió el encanto del momento. La gobernanta miró a Elena con un odio que parecía quemar, acusándola de ser una ignorante que ponía en riesgo la salud del pequeño con sus prácticas de pueblo y su ruido innecesario. Entonces, Beatriz le dijo con desprecio que no podía permitir que una mujer sin educación viniera a desobedecer las órdenes médicas con sus creencias de queorandora barata y sus canciones de mercado. La humillación fue evidente, pues los otros empleados se asomaron curiosos al pasillo, viendo cómo la jefa de la casa trataba de pisotear la dignidad de Elena frente al joven que apenas empezaba a despertar. Elena, a pesar de sentir como el nudo en su garganta amenazaba con silenciarla, se mantuvo firme y miró a la gobernanta con una serenidad que solo da la limpieza de conciencia. Ella le respondió que el medicamento cura el cuerpo, pero que solo el amor y la música pueden llegar a donde los doctores no tienen acceso, que es el espíritu marchito de un chamaco que necesita esperanza. Beatriz soltó una carcajada burlona, diciéndole que su opinión valía tanto como los centavos que traía en la bolsa y que si volvía a verla haciendo esas payasadas, la pondría de patitas en la calle sin un solo peso de liquidación. La injusticia flotaba en el aire, creando una tensión tan espesa que se podía sentir en cada rincón de la lujosa recámara. La situación se volvió insoportable para la pobre cuidadora, quien sabía que su empleo pendía de un hilo, pero su amor por el pequeño era mucho más fuerte que el miedo a la pobreza. Beatriz, movida por una envidia que no podía ocultar, comenzó a planear cómo deshacerse definitivamente de Elena antes de que el señor Ricardo se diera cuenta de los avances que su hijo estaba logrando gracias a ella. La gobernanta no podía permitir que una mujer de origen humilde tuviera éxito, donde los mejores especialistas habían fracasado, pues eso pondría en duda su propia autoridad y control sobre la casa. Así, el escenario quedó listo para una batalla entre la frialdad de la ambición y la calidez del espíritu humano en el corazón de Monterrey. Al ver cómo Beatriz trataba de humillar a Elena solo por querer regalarle un momento de alegría a un joven enfermo, uno no puede evitar sentir una profunda indignación moral. Dígame usted,
que ha vivido tantas experiencias y sabe lo que es el valor del respeto. ¿Qué habría hecho en el lugar de esta valiente mujer ante tanto desprecio? Cuéntenos en los comentarios. Pues nos interesa mucho saber su opinión sobre si la apariencia y el dinero realmente dan el derecho de pisotear la dignidad de los demás. Sus palabras son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a entender si todavía quedan personas que defienden la bondad por encima de cualquier posición social o jerarquía laboral en este mundo tan complicado. El tiempo se estaba agotando para todos en la mansión, pues don Ricardo había anunciado con tono solemne que en solo 3 días llegarían unos prestigiados especialistas extranjeros para decidir el futuro médico de Mateo. Esta junta de doctores era la última esperanza del magnate para sacar a su hijo de la oscuridad, pero para Beatriz era la oportunidad perfecta para deshacerse de Elena definitivamente, temiendo que la mejoría del joven fuera atribuida a los métodos sencillos de la cuidadora. La urgencia se sentía en el aire, pesada como el bochorno que precede a una tormenta en las tierras regias. Y cada minuto que pasaba aumentaba la presión sobre los hombros de la humilde mujer. Ella sabía perfectamente que si no lograba que el muchacho diera un paso firme ante su padre antes de esa fecha, los doctores recomendarían internarlo en una clínica fría y lejana, donde el alma del pequeño terminaría de marchitarse por completo entre paredes blancas y silencios sepulcrales. Para Elena, lo que estaba en juego no era solamente su permanencia en la lujosa casa, sino la vida misma de su propia madre, que esperaba el apoyo económico allá en su lejano pueblito. Cada peso de lana que ella lograba ahorrar de su sueldo como cuidadora era enviado con amor para comprar las medicinas que mantenían con salud a su familia, y perder este trabajo significaba dejar a los suyos en el desamparo más absoluto en un momento crítico. La desesperación empezaba a morderle el corazón al darse cuenta de que la maldad de Beatriz no tenía límites y que la gobernanta estaba dispuesta a inventar cualquier calumnia para dejarla sin sustento y sin dignidad ante los ojos de su patrón. Con el alma en un hilo, Elena miraba las manos del joven Mateo y le pedía a la Virgencita que le diera la fuerza necesaria para resistir los ataques, pues sabía que ella era el único escudo que protegía al muchacho de la indiferencia. La tensión en la cocina y los pasillos de la residencia se volvió tan asfixiante que hasta los otros empleados evitaban cruzar mirada con la gobernanta, quien caminaba por la estancia como un cuervo acechando su presa. Beatriz le advirtió a Elena con una voz gélida que su tiempo de jugar a la enfermera milagrosa se había terminado, y que si encontraba un solo rastro de sus tés de hierbas o escuchaba otra de sus canciones, la sacaría a patadas sin importarle la hora. El riesgo era inminente, pues la salud del chamaco estaba en un punto tan delicado donde cualquier sobresalto emocional podía echar atrás los pequeños avances logrados con tanto esfuerzo y dedicación. Era una carrera desesperada contra el reloj y contra la soberbia de una mujer que prefería ver al niño postrado para siempre antes que admitir que una empleada humilde tenía un don especial. El honor de Elena también estaba pendiendo de un hilo muy delgado, pues los rumores que Beatriz esparcía entre los allegados de la familia Valenzuela empezaban a manchar su reputación de mujer trabajadora y honesta. La gobernanta sugería con malicia que la cuidadora estaba usando algún tipo de manipulación extraña para confundir la mente del joven Mateo y así asegurar su lugar en la fortuna de la familia. Estas mentiras eran como brasas ardientes sobre la piel de Elena, quien nunca había buscado más que el bienestar de aquel pequeño ser que la miraba con tanta necesidad de afecto y comprensión genuina. La urgencia de limpiar su nombre y salvar al muchacho de un destino de soledad absoluta se convirtió en su única razón de ser, obligándola a aguantar las humillaciones más amargas con tal de no abandonar su puesto. Mientras el sol se ocultaba tras las imponentes montañas de Nuevo León, el drama se intensificaba dentro de aquellas paredes de cristal, donde la verdadera riqueza estaba a punto de ser puesta a prueba por la envidia más rastrera. El pequeño Mateo parecía presentir el peligro que acechaba a su única amiga, pues sus ojos buscaban constantemente la mano de Elena como quien busca un salvavidas en medio de una marea alta y turbulenta que amenaza con llevárselo todo. No era solo un empleo lo que se disputaba en ese tablero de ajedrez humano, sino la posibilidad de que un hijo recuperara su voz y su lugar en el mundo frente a la mirada de un padre cegado. La situación era crítica y el desenlace parecía favorecer
a la oscuridad, dejando a la bondad de Elena en una posición de vulnerabilidad total que nos hacía temer lo peor para el futuro. La envidia de Beatriz se convirtió en una sombra ponzoñosa que recorría cada rincón de la mansión, buscando el momento exacto para asestar el golpe definitivo contra la humilde cuidadora. Una mañana, mientras el sol de Monterrey pegaba con fuerza en los grandes ventanales, la gobernanta aprovechó un descuido de Elena para esconder un costoso reloj de oro y varios frascos de medicina controlada entre las pertenencias de la mujer. Su plan era sencillo, pero devastador: acusar a Elena de robo y negligencia criminal, asegurándose de que saliera de la casa no solo despedida, sino esposada por la policía ante la mirada de todos. Con una sonrisa gélida, Beatriz se preparaba para montar el teatro de la traición, convencida de que su autoridad sería suficiente para aplastar la dignidad de alguien que ella consideraba insignificante. Don Ricardo entró al despacho con el rostro endurecido por las constantes quejas que la gobernanta sembraba en su mente como semillas de desconfianza absoluta. Beatriz se le acercó con una falsa expresión de angustia y le dijo que le dolía en el alma informarle que la mujer de pueblo no era quien aparentaba ser, pues había descubierto cosas terribles en su habitación. El magnate, aunque sentía una extraña paz cuando veía a Elena con su hijo, comenzó a dudar seriamente de su propio juicio frente a las supuestas evidencias que Beatriz le presentaba con tanta seguridad. Mientras tanto, en la jecamaura, Elena seguía su labor silenciosa, masajeando los pies del joven Mateo con aceites de hierbas que traía de su tierra, ignorando que el lobo ya estaba a la puerta listo para atacar. A pesar de la creciente hostilidad, Elena demostraba una competencia oculta que empezaba a dar frutos sorprendentes en la salud del pequeño heredero de la fortuna Valenzuela. Ella usaba ritmos ancestrales y movimientos suaves que había aprendido de las abuelas de su pueblo, logrando que la circulación y el ánimo del muchacho mejoraran más que con cualquier terapia costosa. Cuando Beatriz no miraba, Elena ayudaba a Mateo a sostenerse por sí mismo, susurrándole palabras de aliento que encendían una chispa de voluntad en sus ojos profundos. Ella sabía que el tiempo corría y que debía demostrar la mejoría del joven antes de que las mentiras de la gobernanta terminaran por cerrarle las puertas de la casa para siempre, dejando al chamaco en la soledad total. Entonces Beatriz entró a la habitación y le dijo a Elena, con un tono cargado de veneno, que su teatro de bondad se había terminado, pues el patrón ya sabía toda la verdad sobre sus hurtos. Elena la miró a los ojos con una calma que desarmó por un segundo a la gobernanta y le respondió que Dios era testigo de su honradez y que su único interés era ver al joven Mateo caminar de nuevo. La tensión en el aire era tan fuerte que los otros empleados se detenían en los pasillos, presintiendo que una tragedia estaba a punto de ocurrir en el corazón de San Pedro. La maldad de Beatriz se intensificaba con cada segundo, pues no podía soportar que una simple empleada le respondiera con tanta firmeza y dignidad. La trampa se cerró cuando Beatriz llamó a don Ricardo a gritos, señalando el delantal de Elena, donde supuestamente estaban escondidos los medicamentos que le faltaban al tratamiento del muchacho. El millonario se acercó con paso firme, sintiendo como la decepción le nublaba la vista al ver lo que parecía ser una prueba irrefutable de la traición de la mujer en la que quería confiar. Elena permanecía inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza pero sin bajar la mirada, pues sabía que la verdad suele tardar, pero siempre encuentra el camino hacia la luz del día. En ese momento de duda extrema, el destino de todos pendía de un hilo tan delgado que cualquier movimiento en falso podría causar un daño irreparable para el futuro del pequeño Mateo. Pero nadie podría imaginar que por tras de aquel mirar cansado y de esas manos curtidas por la labor, había una verdad que cambiaría el rumbo de esta historia de forma drástica. ¿Y usted qué habría hecho si estuviera en el lugar de Elena, siendo acusada injustamente de algo tan grave frente a la persona que más respeta? Cuéntemelo ahora mismo en los comentarios, pues su sabiduría y su experiencia son las que enriquecen este debate sobre la justicia y la maldad humana en nuestra sociedad. Queremos saber si usted cree que la verdad siempre sale a flote o si a veces el dinero y la influencia logran enterrar la inocencia de los más humildes bajo una montaña de mentiras bien fabricadas. El pequeño Mateo veía todo desde su silla con una impotencia que le desgarraba el alma, tratando de articular palabras que se quedaban atrapadas en su garganta por el nudo del trauma.
Él quería gritarle a su padre que Elena era la única que lo trataba con verdadera humanidad. Mientras Beatriz lo ignoraba o lo maltrataba psicológicamente cuando se quedaban solos en la oscuridad de la mansión, sin embargo su cuerpo todavía no respondía como su mente deseaba, y tuvo que conformarse con apretar fuertemente la sábana, rezando en silencio para que su cuidadora no fuera arrebatada de su lado. El conflicto escalaba a niveles insoportables, con Beatriz exigiendo que llamaran a la policía inmediatamente para que se llevaran a la ratera de regreso a su miserable pueblito de origen. Elena no se dejó amedrentar por los gritos ni por las acusaciones falsas, y con una voz pausada, pero llena de una fuerza interna sobrenatural, le pidió a don Ricardo un solo día más de confianza. Ella le dijo que si para el día siguiente el joven Mateo no daba una señal clara de recuperación frente a sus ojos, ella misma se iría de la casa sin reclamar un solo peso de su sueldo. Beatriz soltó una carcajada burlona, diciendo que los milagros no existían y que no debían permitir que la ignorancia de una mujer de campo siguiera dictando el destino de un heredero tan importante. Ricardo, dividido entre la lógica fría de su empleada de confianza y la intuición que le dictaba el corazón, tomó una decisión que cambiaría todo lo que estaba por venir. Cada noche, cuando la mansión quedaba en un silencio sepulcral, Elena se quedaba despierta rezando y estimulando los sentidos del chamaco, con olores de hierbabuena y romero que traía escondidos. Ella sabía que la gobernanta estaba vigilando sus pasos como una hiena, esperando el menor error para reportarlo y acelerar su expulsión definitiva de la vida del pequeño. Pero la fe de la mujer era inquebrantable, y su conexión con Mateo se hacía cada vez más fuerte, como si sus almas hablaran un lenguaje que el dinero de los Valenzuela no podía comprar ni entender. La escalada de tensión estaba llegando a su punto de quiebre, y los microcliffhangers de cada día mantenían a todo el personal de la casa en un estado de nerviosismo constante y expectación total. La gobernanta comenzó a ocultar los avances reales del chamaco, borrando los videos de seguridad y mintiéndole al patrón sobre los supuestos ataques de ansiedad que Mateo sufría cuando Elena estaba cerca de él. Beatriz manipulaba la información con una maestría diabólica, haciendo que don Ricardo viera peligro donde solo había progreso y desorden donde solo había una nueva forma de sanación emocional. La presión sobre Elena era inhumana, pues tenía que luchar no solo contra la enfermedad del niño, sino contra el sabotaje constante de una mujer que tenía el oído del dueño de la casa. Fue entonces cuando Elena comprendió que para ganar esta batalla de honor, tendría que actuar con una astucia que solo la necesidad y el amor puro pueden otorgar a los humildes. Don Ricardo, cegado por el dolor de ver a su hijo aparentemente estancado, estuvo a punto de firmar los papeles para trasladar a Mateo a un centro de cuidados intensivos en el extranjero, lejos de la calidez de su hogar. Esto significaba que Elena perdería toda oportunidad de ayudarlo y que Beatriz habría ganado su guerra de sombras, manteniendo su estatus y su control absoluto sobre la administración de la fortuna familiar. La urgencia era máxima y el drama se sentía en cada palabra cortante que se intercambiaba en el comedor de la residencia, donde el ambiente era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El tiempo se había terminado y la escalada de humillaciones estaba a punto de desembocar en una revelación que nadie en esa mansión de lujo estaba preparado para enfrentar. La tensión llegó a su punto máximo cuando Elena fue sorprendida cargando al joven Mateo hacia el jardín en medio de la noche, desafiando todas las restricciones impuestas por la gobernanta sobre el reposo absoluto. Beatriz apareció con una linterna, gritando que la cuidadora estaba tratando de secuestrar al niño o que lo estaba exponiendo al frío de la noche para empeorar su condición de salud. Ricardo salió a la terraza alertado por el escándalo, viendo a la humilde mujer sosteniendo el cuerpo de su hijo bajo la luz de la luna, en una escena que parecía sacada de una pesadilla o de un milagro inminente. Fue el momento de la verdad, donde la escalada de dudas y mentiras estaba a punto de romperse para dar paso a la gran revelación que dejaría a todos sin palabras. Don Ricardo se encontraba en su despacho, con el peso de la culpabilidad oprimiéndole el pecho como una piedra de los cerros de Nuevo León. Recordó la mirada limpia de Elena, Guadalupe y esa conexión casi mística que tenía con su hijo, algo que ningún dinero había podido comprar en años de tratamientos fallidos. Decidió entonces hacer algo que su lógica empresarial le dictaba: verificar las grabaciones de las cámaras de seguridad ocultas que había instalado discretamente
apenas unos días atrás, cansado de las versiones contradictorias en su propia casa. Lo que sus ojos empezaron a ver en la pantalla de la tableta lo dejó frío, sintiendo como el aire se escapaba de sus pulmones, mientras la verdad se abría paso entre las sombras de la manipulación y la mentira. En el video, Ricardo vio a la gobernanta Beatriz entrando a la habitación de Mateo a altas horas de la madrugada, cuando todos creían que el chamaco dormía plácidamente. Pero no entró para cuidarlo, sino para susurrarle palabras hirientes al oído, burlándose de su incapacidad y diciéndole que su padre nunca lo amaría mientras fuera una carga inútil para la familia. El magnate vio con horror cómo la mujer que él consideraba su mano derecha pellizcaba el brazo del pequeño para provocarle una reacción de dolor, disfrutando de su sufrimiento silencioso con una sonrisa malvada que no parecía humana. La rabia empezó a hervir en la sangre de Ricardo, dándose cuenta de que el verdadero enemigo dormía bajo su propio techo, alimentando el trauma de su hijo cada noche. Las imágenes cambiaron a la escena del jardín que Beatriz había denunciado como un intento de secuestro por parte de la humilde cuidadora. En la Pantalau, Ricardo vio a Elena sosteniendo con infinito amor el cuerpo de Mateo, permitiendo que los pies del muchacho tocaran la hierba fresca del jardín bajo la luz de la luna llena de Monterrey. No había maldad ni descuido, sino una terapia sagrada basada en la conexión con la naturaleza y el afecto más puro que un ser humano puede entregar a otro. El millonario vio cómo Elena le hablaba con una dulzura que parecía sanar las heridas del alma. Y entonces ocurrió lo que él pensaba que era un milagro imposible de presenciar en esta vida. Mateo, estimulado por la voz de su cuidadora y el aroma de las flores de jazmín que Elena le daba a oler, abrió los labios y emitió un sonido que rompió años de silencio absoluto. Ricardo subió el volumen de la tableta con las manos temblorosas y escuchó la voz de su hijo, débil pero clara, pronunciando la palabra papá seguida del nombre de Elena, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad de la noche. El padre se desplomó en su silla de cuero, llorando con un sentimiento que mezclaba el gozo infinito con la vergüenza profunda por haber dudado de la mujer que estaba salvando a su familia. La prueba era irrefutable y el diario que Beatriz había tratado de usar como prueba de robo era en realidad un registro detallado de los avances del niño. Ricardo salió de su despacho con el paso de un hombre que ha recobrado la vista después de una larga ceguera, dirigiéndose al gran salón donde la tragedia estaba por consumarse. Allí encontró a Beatriz, que ya tenía las maletas de Elena listas en la puerta, mientras la humilde mujer permanecía de pie, abrazando un pequeño morral con sus pocas pertenencias y su dignidad intacta. Los demás empleados de la mansión observaban en un silencio sepulcral, creyendo que la ratera de pueblo finalmente sería expulsada de la propiedad de los Valenzuela bajo la mirada severa de la ley. Beatriz, al ver llegar al patrón, se le acercó con una falsa humildad, diciéndole que ya era hora de limpiar la casa de tanta miseria y engaños, con un movimiento brusco que sobresaltó a todos los presentes. Don Ricardo arrojó la tableta sobre la mesa de centro de mármol, haciendo que la imagen de la traición de Beatriz quedara expuesta ante los ojos de toda la servidumbre. El rostro de la gobernanta pasó de una arrogancia triunfal a una palidez cadavérica en cuestión de segundos, al verse a sí misma en el video maltratando al joven heredero y sembrando el odio en su corazón. Ricardo no dijo una palabra al principio, pero su mirada cargada de un juicio implacable era más que suficiente para que Beatriz comprendiera que su imperio de mentiras se había derrumbado por completo. La prueba concreta que ella misma había fabricado contra Elena ahora se volvía en su contra con una fuerza destructiva. Por si el video no fuera suficiente, Ricardo sacó del bolsillo de su saco el diario que la gobernanta había robado a Elena, leyéndoles a todos en voz alta las últimas líneas escritas por la cuidadora. En esas páginas Elena no hablaba de dinero ni de ambición, sino de sus oraciones diarias para que Mateo recuperara su voz y de cómo estaba dispuesta a dar su propio sueldo para traerle los aceites que tanto lo ayudaban. Los empleados, al escuchar la verdad, bajaron la cabeza arrepentidos por haber creído las calumnias de Beatriz, mientras la humilde Elena simplemente cerraba los ojos, agradeciendo a la Virgen por haber permitido que la luz de la justicia brillara finalmente en esa casa sumida en las tinieblas del prejuicio. Lo que viene a continuación te va a dejar con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque la justicia divina está a punto de manifestarse de la forma más espectacular que puedas
imaginar en este momento de tensión total antes de ver cómo termina esta increíble historia y cómo el villano recibe su merecido. Deja tu me gusta y suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas ninguna de nuestras historias emocionantes. Queremos que seas parte de esta comunidad que valora la verdad sobre la apariencia. Así que quédate hasta el final porque la reacción de Mateo ante la partida inminente de su cuidadora será algo que recordarás por el resto de tus días en este mundo. Beatriz se quedó muda, con el rostro desencajado, mientras las imágenes en la pantalla seguían revelando su verdadera naturaleza podrida ante los ojos de todos los presentes. Intentó balbucear una mentira más, tratando de convencer al patrón de que el video era una trampa de la muerta de hambre de Elena para quedarse con su puesto de confianza. Pero Ricardo Valenzuela, con una furia contenida que hacía vibrar las paredes de la mansión, le ordenó callarse con un grito que resonó como un trueno en medio de la Sierra Madre Anhel, hombre que antes era pura lógica y frialdad. Ahora defendía con garras el honor de la mujer que había traído luz a la oscuridad de su hogar regio. Mientras la gobernanta retrocedía acorralada por su propia maldad, Elena Guadalupe caminaba con paso lento hacia la puerta principal, cargando su humilde morral con la frente en alto y las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. No buscaba venganza, solo quería alejarse de aquel nido de víboras, donde su amor por el chamaco había sido usado en su contra de la forma más cruel imaginable. Pero justo cuando su mano tocó la perilla de la entrada, un grito desesperado detuvo su marcha y congeló el tiempo en el gran salón de San Pedro Garza García. Mateo, el joven que todos creían atrapado en su mente, se aferró a los descansabrazos de su silla con una fuerza que nadie sabía que poseía. Ante la mirada atónita de su padre y el pavor absoluto de Beatriz, el pequeño Mateo se puso de pie por primera vez en años, desafiando las leyes de la medicina y el peso de su propio trauma. Sus piernas, que parecían débiles por la falta de uso, encontraron una firmeza milagrosa mientras daba un paso y luego otro, cruzando el mármol hacia donde se encontraba su cuidadora. Fue un momento de victoria espiritual que dejó a los empleados con la piel de gallina, viendo cómo el amor lograba lo que los millones de los Valenzuela jamás pudieron alcanzar. El joven caminaba con determinación, con los ojos fijos en la mujer del delantal limpio, ignorando por completo la presencia de la mujer que lo atormentaba. Al llegar frente a Elena, Mateo la abrazó por la cintura y, señalando con un dedo acusador a la gobernanta, gritó con una voz que recuperaba su fuerza que esa señora mala era quien lo lastimaba. El silencio que siguió a sus palabras fue devastador para Beatriz, quien sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, mientras todos la miraban con el asco que se le tiene a una alimaña. Don Ricardo se acercó a su hijo y a la cuidadora, envolviéndolos en un abrazo protector, mientras pedía a los guardias que escoltaran a la miserable gobernanta fuera de sus dominios. Inmediatamente le prohibió llevarse nada más que la ropa que traía puesta, pues nada de lo que había en esa casa le pertenecía ya. Beatriz fue arrastrada hacia la salida en medio de los abucheos de sus antiguos subordinados, quienes ahora se atrevían a levantar la voz contra la tiranía que habían soportado por años. La humillación pública fue el castigo perfecto para su soberbia, pues salió de la mansión de San Pedro sin liquidación y con su reputación hecha jirones para siempre en todo Nuevo León. Mientras la seguridad la sacaba por el portón principal, Elena soltaba su morral para sostener al joven que seguía de pie, llorando de alegría al notar que el vínculo del alma era más fuerte que cualquier mentira fabricada. El mal había sido erradicado de raíz, dejando espacio para que la vida y la esperanza volvieran a florecer en aquel hogar. Tras la tormenta, el sol de la tarde iluminó la mansión con una luz nueva, pero Elena Guadalupe ya se había marchado a buscar refugio entre su gente para sanar su propio corazón herido. Don Ricardo no perdió un segundo y ordenó que prepararan su auto más lujoso para ir a buscarla al mercado popular de San Pedro, donde sabía que la humildad se siente como en casa entre los aromas de la tierra. Al llegar, la vio sentada entre puestos de flores y frutas, rodeada de gente sencilla que la saludaba con el respeto que solo se gana con la bondad genuina y el trabajo honrado. El gran empresario, aquel hombre que solía caminar con la barbilla en alto por todo Monterrey, se bajó del vehículo con una expresión de total arrepentimiento, sintiendo que toda su lana no valía nada comparada con el perdón de esa mujer.
Ricardo se abrió paso entre los canastos de mimbre y el aroma a cilantro fresco hasta quedar frente a Elena, quien lo miró con una sorpresa teñida de la paz que solo tienen los justos. Entonces el patrón se arrodilló sobre el suelo de cemento del mercado, sin importarle que su traje fino se manchara con la tierra que tanto había despreciado la malvada Beatriz en el pasado. Él le dijo con la voz quebrada por el nudo en su garganta que le pedía perdón por haber sido tan ciego y que le suplicaba que regresara a su hogar, pero ya no para chambear como una empleada más. A Ricardo le aseguró que ella era el ángel que le devolvió la vida a su hijo y que su lugar ahora era en el centro de su familia, como una guía y una compañera de vida. Las personas que hacían sus compras se detuvieron a observar aquella escena digna de un cuento moral, donde el poder se rendía ante la verdadera grandeza del espíritu humano en plena luz del día. Elena, con sus manos curtidas, acariciando las de don Ricardo, le respondió que su corazón nunca guardó rencor porque ella sabía que la verdad siempre encontraría la forma de ser escuchada por quienes aman de verdad. Ella aceptó volver, pero con la condición de que el hogar de los Valenzuela siempre estuviera abierto para los más necesitados, y que la música popular nunca volviera a apagarse en la recámara de su querido muchacho. El mercado entero estalló en un aplauso espontáneo, celebrando que la justicia mexicana finalmente había triunfado sobre la soberbia de las clases sociales y el desprecio hacia los humildes. Pocas semanas después, la mansión de mármol ya no se sentía como un sepulcro frío y silencioso, sino como un verdadero hogar lleno de risas y aromas que evocaban la alegría de los pueblos más vibrantes de nuestro México. El joven Mateo ya no necesitaba su silla especial, pues ahora caminaba con paso firme por el jardín, jugando a las escondidas con los hijos de otros empleados bajo la sombra de los grandes encinos que adornaban la propiedad. Elena ya no vestía el delantal de servicio, sino que caminaba junto a don Ricardo como la jefa espiritual de la casa, asegurándose de que la prepotencia nunca volviera a cruzar el umbral de su puerta. El pequeño heredero había recuperado no solo su voz y sus pasos, sino el derecho fundamental a ser feliz gracias a la fe inquebrantable de una mujer valiente. Esta historia nos deja una enseñanza que resuena profundamente en el alma de cada mexicano que ha luchado por salir adelante con dignidad y respeto absoluto por sus raíces ancestrales. Aprendimos aquel día que la verdadera riqueza de una persona no se encuentra en el saldo de su cuenta bancaria ni en la marca de sus autos lujosos, sino en la capacidad de despertar la esperanza en un corazón marchito. La medicina más poderosa del mundo no viene en frascos costosos de farmacias extranjeras, sino en la calidez de un abrazo sincero y en la mirada que no juzga por la apariencia externa. Nunca debemos permitir que la arrogancia nos ciegue ante el valor de quienes caminan con sencillez, pues a menudo son ellos quienes cargan la luz necesaria para salvarnos de nuestra propia oscuridad. En un mundo que a veces parece valorar más el brillo del oro que la pureza de las intenciones. La historia de Elena Guadalupe es un recordatorio de que la justicia divina siempre llega para poner a cada quien en su lugar. Aquellos que usan su posición para humillar a los demás terminan en la soledad más absoluta, mientras que quienes sirven con amor puro cosechan bendiciones que el dinero no puede comprar ni arrebatar jamás. Debemos honrar nuestras costumbres y nunca avergonzarnos de nuestro origen, porque es precisamente ahí donde reside la fuerza que mueve montañas y restaura la dignidad humana frente a la injusticia. La verdadera nobleza no es un título que se hereda con el apellido, sino una conducta de respeto y amor que se practica todos los días con el prójimo. ¿Y usted, mi querido amigo, qué enseñanza siente que le deja esta conmovedora historia de justicia y redención que ocurrió en el corazón de nuestra querida tierra mexicana? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, pues me encantaría leer su reflexión personal y saber cómo este relato ha tocado las fibras más sensibles de su propio corazón el día de hoy. Si esta historia le conmovió y cree que el mundo necesita más amor y menos prejuicios hacia la gente humilde, por favor compártala con alguien especial que también necesite escuchar este mensaje de esperanza. Recuerde que cada vez que compartimos un valor positivo, estamos ayudando a construir una sociedad mucho más justa, humana y digna para las futuras generaciones que vendrán después de nosotros.